Bueno, muy buenas noches. El día de hoy vamos a ver el tema de la guía número 8, que vamos a hablar acerca del trigo. Para lo cual vamos a definir algunos conceptos inicialmente y bueno, tenemos lo siguiente, ¿ya? Tenemos lo que es primero el libro base, ya que va a ser nuestro libro base con respecto a la industria molinera, que bueno, vamos a ir viendo a lo largo de estas guías. Y bueno, ¿no? Este libro va a estar disponible en Classroom ya desde el momento en que esta clase ya esté publicada. Entonces, bueno, vamos a continuar. Y bueno, como les iba diciendo, vamos a ver algunos conceptos que son necesarios definirlos dentro de lo que es la industria molinera. Según C. Andrae, en el libro La industria molinera, los frutos que se emplean en la panificación se clasifican en cereales, legumbres, hierbas y tubérculos. ¿Ya? Para la industria molinera, el cereal de mayor importancia es el trigo, que se puede clasificar en dos grupos principales: el trigo desnudo y el trigo espelta, y estos se subclasifican en los siguientes. Para el caso del trigo desnudo, tenemos lo que es el común, el club, el pulardo, el candeal y el polonia. Y en el caso de trigo espelta, tenemos el espelta como tal, el almidonero y el monococo. También es necesario e importante definir qué es el grano, ¿ya? Y para lo cual vamos a definir lo siguiente. El grano se compone de dos partes, embrión y endospermo, revestidas ambas de una membrana exterior generalmente de color amarillo. Presenta en una de sus caras un surco estrecho más o menos profundo. En su parte superior lleva vellosidades. La almendra del grano se compone de células de gluten y de glándulos de hidrato de carbono, estos últimos en su mayor parte de almidón. El resto de pentosanas, los hidratos predominan en el centro y el gluten en la capa exterior. Esto explica por qué los granos de forma ovalada son más ricos en gluten que los de forma esférica. En la parte derecha de nuestra pantalla podemos observar un grano y sus respectivas partes, ¿no? Tenemos que esta es una vista de sección. Tenemos aquí la membrana de la semilla, aquí está el dorso en el cual estamos encontrando el surco que habíamos mencionado, la cara, en la parte inferior está el germen, y bueno, tenemos las membranas exteriores, el núcleo de almidón, y esas serían las partes más importantes de lo que es el grano. Ya de la parte interior del grano se extrae la harina y las membranas interiores y exteriores de la semilla constituyen el salvado o afrecho. La cantidad y cualidades del gluten determinan la capacidad panificadora de la harina. De igual manera, aquí tenemos otra imagen más clara de la anatomía del grano. Aquí tenemos el endospermo, el germen y la capa de salvado, de la cual se extrae, como ya mencionamos, lo que es el afrecho. ¿Ya? Y bueno, salvado es E igual a afrecho. Continuando, vamos a dar algunos datos relevantes dentro de la industria molinera. Bueno, el primero es que el salvado o afrecho constituye el 14% del peso del grano. Ya, los granos de forma ovalada son más ricos en gluten que los de forma esférica. El grano tiene una humedad del 13% y un peso por hectolitro de 78 kilogramos. Las impurezas contenidas en el trigo son de 3 a 5%. Y por cada 1% que aumenta el gluten seco, aumenta en 3% la capacidad de absorción de agua. Continuando, tenemos aquí, ¿no? Una tabla que podemos encontrar en lo que es el libro de la industria molinera, que está disponible en Classroom. Entonces tenemos aquí la página 18 y 19, donde podemos encontrar las cualidades del trigo blando, ya, según el Ministerio de Agricultura chileno. Y bueno, ¿no? Haciendo una revisión de cada uno de estos, podemos ver las especies, podemos ver, por ejemplo, el porcentaje de agua, el porcentaje de proteína, el porcentaje de almidón, el gluten y su porcentaje tanto seco y húmedo. Y bueno, ¿no? También podemos encontrar algunas cualidades del grano respectivo. Ya podemos encontrar la forma, el color y bueno, ¿no? Vamos a ver todo lo que respecta a los granos, ¿ya? Y bueno, vamos a continuar con el proceso de producción de harina, que es la parte más relevante de esta primera guía con respecto a la industria molinera. Tenemos que para el proceso de producción tenemos un paso inicial que es el almacenaje y limpia preliminar a continuación.
pero vamos a definirlo de la siguiente manera. Cuando se recoge el trigo cosechado, se somete este a una limpia preliminar superficial, ya que le quita las impurezas más vastas. Entonces, primero tenemos que ver el almacenaje, posteriormente está la limpia preliminar, está posteriormente limpia y preparación del grano, la molienda, el refinado y el envasado, para lo cual vamos a ir desglosando uno por uno para que se entienda de mejor manera. En el almacenaje existen dos formas de almacenaje, ya del grano más comúnmente utilizados son los siguientes, el amontonado sobre el piso y el ensilaje, ya. No deben almacenarse granos que tengan más de 15 a 16% de humedad y debe realizarse un proceso de secado previo si la humedad excede a esta proporción. Esto debido a que, bueno, por condiciones naturales de la humedad, esto va a generar que se produzcan otro tipo de bacterias o microorganismos dentro de lo que serían nuestros granos y bueno, ya estarían fuera de norma y bueno, ya aquí entra otro tema de sanidad, ¿no? Bueno, continuando, tenemos lo que es la limpia preliminar, ¿ya? Y bueno, cuando se recoge el trigo cosechado, se somete a una limpia preliminar superficial. Esto debido a que, bueno, en condiciones naturales, en los campos de cosecha del trigo, existen diversos factores, ¿no? Que podrían, bueno, de hecho, hacen que el trigo no esté totalmente limpio, ya por así decirlo. Entonces, se le quita las impurezas más vastas y el grano recién cosechado no sirve para la molienda inmediata, ¿no? Por las mismas razones ya mencionadas. Después tenemos la limpieza y preparación del grano, ¿ya? Donde la limpia no efectúa solamente la limpieza general, sino también suelta y separa la membrana exterior y el germen. Seca y vaporiza el grano según la necesidad, de manera que esta operación es muy importante, por tanto es más adecuado llamarla operación de preparación del grano. Dentro de esto está el despuntado, donde se debe quitar la mugre y la membrana exterior, ¿ya? Igualmente la barba, que produce un efecto colorante en la harina, y el germen, que contiene aceite y hace que se enrancie la harina, ¿ya? En todas las máquinas despuntadoras, el factor más importante es la buena aspiración. También está lo que es el proceso de lavado, donde el lavado del trigo no solamente sirve para quitar la mugre, sino que también sirve para separar granos livianos y malos, ablanda las cáscaras y ejerce un efecto favorable para la molienda posterior. El germen representa el 1.5% del peso del grano, ¿ya? Y para la extracción de humedad se considera que para la extracción de 1 kilogramo de agua se necesitan de 600 a 900 calorías, ¿no? Bueno, esto es como cualquier otro proceso, se va a utilizar de igual manera energía. Y bueno, ¿no? Tenemos este dato que es importante, donde nos dice que el germen representa el 1.5% del peso del grano. Posteriormente tenemos lo que es la molienda. Y bueno, la molienda por lo general se conoce tres distintos procedimientos de molienda. Lo que es la molienda baja, la molienda medio alta y la molienda alta, ¿no? Y esto debido a que cada vez que se realiza el proceso de molienda a nuestros granos, tenemos que ver el grado de molienda que vayamos a desear obtener, ¿ya? O el grado, bueno, de finura de nuestro grano que vayamos a desear obtener, ¿no? En la molienda alta se presenta el mayor número de trituraciones, es más adaptable para trigos duros. En la primera trituración quiebra el grano y se produce una pequeña cantidad de harina de mala calidad, afrecho y pocas sémolas y semolines de calidad inferior, ¿ya? Segunda trituración produce otra vez harina de mala calidad, pero las sémolas y semolines mejoran en calidad y cantidad. La tercera y cuarta trituración suministran la mejor calidad y abundante sémola y semolines de mayor calidad. La quinta y sexta trituración producen harinas y semolines más o menos buenos, y la séptima trituración, que es alimentada por la cola de la anterior trituración, que trae mucha cáscara, produce harinas y semolines malos. Y por último, en la octava trituración, se produce afrecho, afrechillos y algún semolín malo. Se podría decir que la mejor harina es la que sale de la molienda de las sémolas y las mejores sémolas vienen del interior del grano, producida en la tercera y cuarta trituración. De manera resumida, tenemos que en la molienda existen 8 trituraciones
en los cuales vamos obteniendo lo que es la harina y sus subproductos como el afrecho y el afrechillo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos porcentajes respectivos de lo que podemos llegar a obtener. Del 100% de lo que vayamos a obtener después del proceso de molienda, vemos que la harinilla corresponde un 0.12%, al afrechillo un 15.17% y al afrecho un 3.37%. Esto vamos a revisarlo y volverlo a ver en la página 119 del libro La industria molinera, ¿no? Y podemos aquí ver una captura de esa pantalla. Vamos a decir que las características generales de la harina son las siguientes. El color debe ser blanco amarillento, vivo y nunca gris. Un color muy blanco procede de una blancación excesiva o de granos de mala calidad. Ya, el cuerpo de la harina, según el tamaño de las partículas, generalmente las harinas de poco cuerpo se destinan para fines domésticos, pues la fermentación es más rápida. El olor y el sabor. El olor a estadizo y a veces un sabor amargo, ¿no? Es lo que representa generalmente a la harina. La humedad, donde la harina normal contiene de 14 a 17% de humedad. Y la capacidad panificadora de la harina. Y bueno, de acuerdo a lo que vayamos a desear obtener, podemos tener una específica capacidad panificadora de la harina. Por último, ya vemos el proceso de refinado de la harina, ¿no? Que, bueno, comúnmente se le conoce como la selección de la harina más fina, ¿no? Se entiende por cernido la separación y clasificación de partículas de diferentes tamaños o de distinto peso específico, obteniendo una clasificación por medio de los tamices o de la aspiración, ¿no? Para mejorar la capacidad panificadora de la harina, principalmente la que es pobre en gluten. Generalmente se le agrega a la harina sales en proporciones reducidas. El blanqueado mejora el aspecto de la harina, pero no la calidad de la misma. No cambia en sentido alguno. La clasificación de granos según su uso es la siguiente. Tenemos, por ejemplo, el grano blando, que es para pastelería fina, el grano semiblando, que es para panificación, y el grano duro, que se utiliza en la industria del fideo, ¿no? Como sabemos, el trigo está destinado a esos dos tipos de productos de manera más general, y bueno, son los mayores productos que se producen a partir del trigo, o sea, la mayor cantidad de productos que se producen a partir del trigo serían lo que es los que se producen en la industria de panificación, ¿no? Es decir, pan, también repostería, ¿no? En el cambio, o por ejemplo, el grano duro se utiliza para industria del fideo porque el fideo también va a partir del trigo, ¿no? Y bueno, como todos deben saber ese dato. Algunos datos que vayamos a utilizar a posterior se van a continuar en la guía siguiente con respecto a la resolución de ejercicios, ¿no? Tanto los porcentajes predeterminados de humedad que se utilizan en la parte práctica de la industria molinera. Por lo cual, hasta este momento estamos repasando lo que es la parte teórica de la industria molinera, el trigo y bueno, básicamente todo lo que necesitamos saber de manera teórica y aplicarlo posteriormente a los ejercicios prácticos. Entonces, esta sería la clase del día de hoy. Muchas gracias, hasta luego.